Hay latinos que llevan 10 años en Estados Unidos y todavía pagan como si acabaran de llegar. Trabajan duro, ganan bien. Nunca se atrasan en una factura. Pagan todo religiosamente. Y aún así, pagan miles de dólares más por su carro, su seguro y su casa que otra persona con exactamente el mismo perfil, el mismo ingreso y la misma responsabilidad. La diferencia no se nota de un vistazo en su cuenta bancaria. Se acumula, en silencio, mes tras mes, año tras año, en cada pago que hacen de más sin darse cuenta de por qué. No porque sean irresponsables, no porque ganen menos, no porque negocien peor, sino porque nadie les explicó una regla que en Estados Unidos vale más que el dinero mismo. Se llama Credit Score, y en Estados Unidos no te prestan dinero por quién eres, te prestan dinero por lo que tu historial dice que eres. Hoy vamos a hablar de ese número, de por qué los latinos empiezan en desventaja, de cuánto cuesta realmente no entenderlo, y de cómo se construye desde cero, paso por paso, con tiempos reales, con datos reales, sin venderte nada, solo la información que alguien debería haberte dado antes de que firmaras tu primer contrato en este país. Olvídate por un momento de tablas, de rangos, de números técnicos. Vamos a entender esto de la forma más simple posible. En Estados Unidos, el Credit Score funciona como una reputación financiera universal. Una especie de historial que te sigue a todas partes, a cada banco, cada concesionario, cada arrendador, cada compañía de seguros, incluso algunas compañías de teléfono celular antes de darte un plan sin depósito. Y ese historial no lo decides tú con palabras, no lo decides explicando tu situación, lo decide tu comportamiento con el dinero a lo largo del tiempo registrado, medido y convertido en un número. Pagas a tiempo durante meses, sube, te endeudas más de lo que puedes manejar, baja. Dejas de pagar una cuenta, cae fuerte, y tarda años en recuperarse. Mantienes deudas bajas y pagos puntuales durante años, sube de manera constante, casi sin que lo notes. Es matemático, es frío, no conoce tus circunstancias, ni tu historia, ni tus razones. Y es exactamente así de simple en su lógica, aunque el cálculo detrás sea más complejo. Y aquí está lo que la mayoría no entiende, hasta que ya es tarde. Este número no mide cuánto dinero tienes. Mide cuánto confía el sistema en que vas a pagar lo que prometes. Por eso alguien con salario alto puede tener un score terrible, y alguien con salario modesto puede tener un score excelente. No es sobre cuánto ganas, es sobre cómo te comportas con lo que debes durante años, de forma consistente. En Estados Unidos no te prestan dinero por quién eres, te prestan dinero por lo que tu historial dice que eres. Y si eso ya te parece duro, espera a escuchar qué pasa cuando llegas a Estados Unidos después de 20 años de carrera profesional, con un currículum impecable y experiencia real, resolviendo problemas que la mayoría de la gente no podría resolver. El médico colombiano llega a Miami con 15 años de experiencia salvando vidas. Su credit score es 0. El ingeniero mexicano llega a Houston con un título que le tomó 5 años y miles de dólares. Después de diseñar proyectos que hoy siguen en pie, su credit score es 0. El abogado argentino llega a Dallas después de litigar casos complejos durante una década, después de ganar juicios que cambiaron la vida de sus clientes. Su credit score es 0. El día que cruzas la frontera, no pierdes tu experiencia, no pierdes tu conocimiento, no pierdes tu inteligencia, no pierdes nada de lo que construiste durante años de esfuerzo real. Pero para el sistema financiero americano, es exactamente como si hubieras nacido ayer. Como si los 20 años anteriores de tu vida simplemente no hubieran existido. Y lo peor es que no te lo dicen. No hay una carta de bienvenida explicándolo. No hay una advertencia en el aeropuerto. No hay un formulario que te avise. Simplemente empiezas a pagar más por todo. El carro, el seguro, el apartamento. Sin entender por qué. Hasta que alguien, años después, te lo explica por accidente. No importa cuánto estudiaron. No importa cuántos años trabajaron. No importa cuánta experiencia acumularon en sus países. El historial no viaja con el pasaporte. No hay manera de transferirlo. Empieza de cero el día que llegan, sin excepciones, sin importar el currículum que traigan en la maleta. Y mientras tanto, un joven americano de 18 años, sin experiencia, sin título, sin haber trabajado un solo día en su vida, puede tener ya un historial crediticio construido, porque sus padres lo agregaron como autorizado en una tarjeta cuando tenía 16 años, sin que él siquiera lo supiera en ese momento. Esa es la verdadera tragedia de este sistema. No es que sea injusto por accidente, es que premia el tiempo dentro del sistema, no la capacidad ni el esfuerzo ni la inteligencia. Y el inmigrante, sin importar su nivel profesional, siempre empieza la carrera varios años después que el que nació aquí, con el mismo esfuerzo, con más experiencia incluso, pero empezando de atrás, en una carrera que ya lleva años corriendo sin él.
Vamos a los números reales, porque hasta ahora hemos hablado de teoría. Esto es matemática pura, la que cualquiera puede verificar. Imagina un carro de $35,000. El mismo carro, la misma marca, el mismo año, el mismo concesionario, el mismo día, el mismo vendedor incluso. Con un score de 620, considerado regular según las escalas de crédito americanas, ese mismo carro financiado a 5 años puede terminar costando alrededor de $49,000 en total, entre capital e intereses. Casi $14,000 solo en intereses, por un carro que en el papel cuesta $35,000, con un score de 760, considerado muy bueno. El mismo carro, el mismo financiamiento, el mismo plazo, puede terminar costando alrededor de $30,000 en total. Apenas $4,000 de intereses por el mismo préstamo, $10,000 de diferencia. Por el mismo carro, comprado el mismo día, en el mismo concesionario. La única diferencia fue un número de 3 cifras que decidió silenciosamente cuánto iba a pagar cada uno durante los próximos 5 años de su vida. Y esto no se queda en el carro. Pasa con la hipoteca de una casa, donde la diferencia entre un score bueno y uno excelente puede significar decenas de miles de dólares en intereses a lo largo de los años, suficiente para pagar la universidad de un hijo. Pasa con el seguro del auto, donde un score bajo puede significar pagar el doble cada mes, simplemente por ese número, sin un solo accidente en el historial de manejo. Pasa hasta con el depósito que te piden al alquilar un apartamento, que puede duplicarse o triplicarse según ese mismo número. El credit score no es un detalle administrativo, es un impuesto invisible que pagas todos los días, sin que nadie te lo explique con claridad, sin que aparezca en ningún recibo con ese nombre. Y aquí viene el error más caro de todos. El que casi nadie reconoce como error porque parece exactamente lo contrario. Hay muchos latinos en Estados Unidos que dicen con orgullo: yo no debo nada. No tienen tarjetas de crédito, no tienen préstamos, viven sin deudas y sienten que eso los hace financieramente responsables. Lo dicen en familia, en reuniones, en llamadas a su país. Lo dicen con orgullo. Es casi un valor cultural transmitido de generación en generación. Deber dinero es peligroso, así que mejor no deber nada nunca. Pero en el sistema americano, eso no significa responsabilidad, significa invisibilidad. No tener historial no es lo mismo que tener buen historial. Es no tener historial en absoluto. Y para un sistema que decide todo basándose en datos, no tener datos es casi tan malo como tener datos negativos. El sistema no puede confiar en alguien de quien no sabe nada, por más responsable que esa persona sea en la vida real. El que nunca usó una tarjeta de crédito en Estados Unidos y el que la usó mal y no pagó, a los ojos del sistema financiero pueden terminar en lugares sorprendentemente parecidos. Ninguno de los dos genera confianza. El sistema no premia la ausencia de deuda, premia la evidencia, construida con el tiempo, de que se puede confiar en ti con dinero. No deber nada no es la meta. La meta es demostrar, con historial real, que se puede confiar en ti, y eso solo se construye usando el sistema, no evitándolo. Lo que en tu país de origen era prudencia financiera, una virtud que tu familia te enseñó con orgullo, en Estados Unidos puede ser la razón exacta por la que te niegan un préstamo, una hipoteca o incluso un apartamento decente. La buena noticia es que todo esto se puede arreglar. La mala noticia es que mucha gente lo descubre 5 años tarde, cuando ya perdió miles de dólares sin saberlo. Esto se puede construir desde cero. No hay atajos mágicos, pero tampoco se necesitan 10 años de espera para empezar a ver resultados. El primer paso es la tarjeta de crédito asegurada. Funciona depositando una cantidad de dinero como garantía, por ejemplo $200, y esa cantidad se convierte en tu límite de crédito. No hay riesgo real para el banco, así que casi cualquier persona puede obtenerla, incluso sin historial previo. Es la puerta de entrada más accesible para alguien que llega de cero. El segundo paso es ser agregado como autorizado en la tarjeta de alguien con buen historial. Un familiar, una pareja, un amigo de confianza que ya construyó su propio historial sólido. El historial de esa tarjeta empieza a reflejarse también en tu perfil, acelerando el proceso considerablemente, a veces en cuestión de meses en lugar de años. El tercer paso, y este es el más importante de todos, pagar siempre a tiempo. El historial de pagos es el factor más pesado dentro del cálculo del score, mucho más que cualquier otra variable. Un solo pago atrasado puede hacer más daño que meses de buen comportamiento sumados, y ese daño puede tardar años en repararse completamente. Y el cuarto paso. Mantener el uso del crédito disponible por debajo del 30%.
Si tu límite es de $1000, usar más de 300 empieza a afectar tu score, incluso si pagas todo a tiempo cada mes. El sistema interpreta el uso alto como una señal de presión financiera, sin importar si realmente la tienes o no. Siguiendo estos pasos de manera consistente, en 12 a 18 meses es posible pasar de no tener historial a tener un score considerado bueno. No es instantáneo, pero tampoco es una década de espera como muchos creen. Es exactamente el tiempo que la mayoría de la gente pierde, sin saber que estaba perdiendo tiempo, mientras paga de más por todo, sin entender por qué. En Estados Unidos no te castigan por ser pobre, te castigan por ser invisible para el sistema. Y la diferencia entre una cosa y la otra cuesta miles de dólares, año tras año, sin que nadie te lo señale directamente. Porque en Estados Unidos el dinero compra cosas, pero el crédito compra acceso. El crédito en Estados Unidos no es una trampa del sistema, es una herramienta del sistema. El problema no es llegar sin crédito, eso le pasa a millones de personas cada año. El problema es vivir 5 años allí, o 10, o 15, y seguir actuando como si no importara, pagando de más en silencio mientras el resto del sistema sigue jugando con reglas que tú nunca aprendiste. Si este video te abrió los ojos, dale like ahora mismo. Compártelo con alguien que está por llegar o que ya lleva años sin entender este número. Y suscríbete porque esto apenas está comenzando.